segunda conversación que voy a tener con un gran amigo, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en mente. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti por darme el espacio, el honor de poder conversar un rato contigo en beneficio de los miles de personas que seguramente nos van a escuchar o a mirar más bien. Ah, así es, Juan Bosco, mire, la razón por la cual quería hacer esta entrevista con ustedes es la siguiente. Cuando tuvimos nuestra primera entrevista, y todos los que quieran verla, aquí abajo van a encontrar el link. Fue una entrevista sensacional, tiene más de 40.000 vistas en este canal de YouTube. Muchísima gente me escribió describiendo muchos problemas por los cuales estaban pasando y que se enmarcaban a veces en situaciones distintas a las que habíamos tratado en ese día y que usted magistralmente había expuesto. Entonces, yo quisiera compartir muchas preguntas que van a llegar de las personas aquí en el vivo, muchas preguntas que ya me han enviado, y gracias a todos los que durante esta conversación van a apoyar de alguna manera u otra. Gracias enorme realmente por la opinión. Ahora bien, quería comenzar por esto. Justo aquí nos pregunta Dinora. La situación a la que se enfrentan, después vamos a hablar de los papás, pero aquí vamos a concentrarnos en las mamás solteras. Como una madre soltera que a veces por distintas situaciones de la vida tiene que enfrentarse a la realidad de sus hijos, de la educación, darse cuenta obviamente y experimentarlo en carne propia de que no tiene tal vez todos los elementos que mencionábamos en la otra conversación, que tiene una familia en esa complementariedad de padre y madre. ¿Cómo puede una madre en esa situación hacer lo mejor para educar a sus hijos? Bueno, mira, hay varias respuestas, pero hay una que me viene a la cabeza de manera prácticamente instantánea, porque es un error que las madres solteras cometen de una manera casi natural e inconsciente. Y es denigrar, denostar, criticar la figura del padre. Por lo que sea. Porque llegó, picó y se largó. Porque se divorció y malamente, de mala manera, por causas que no son justificables, o tal vez lo sean, porque engañó a la pareja femenina, la dejó con los hijos y se fue con otra. Es decir, las causas por las cuales una madre puede ser soltera, pues como todo error prácticamente son infinitas el número, ¿no? Porque atinarle al blanco solo se hace de una manera. El error, por lo contrario, es múltiple y la verdad es una. Entonces, con independencia de cuál sea el motivo por el cual la madre está soltera o abandonada o solitaria y enfrente a ella sola la enorme responsabilidad de educar a sus hijos, una regla universal de algo que no conviene hacer de ninguna manera es hablarle a los hijos mal del padre, diciendo incluso la verdad. Más vale cubrir con un velo, como lo hacen los hijos de Noé, Sem y Jafet, a diferencia de Cam, que se burla de su padre, y los que reciben la bendición de Dios y agradan a Yahvé, como lo cuenta la Biblia, son los que, a pesar de ver al padre borracho, desnudo, tirado por ahí, lo cubren con una sábana piadosamente y lo introducen a su casa para cuidarlo. Mientras que Dios maldice literalmente a Cam por haberse burlado del padre, encontrado en estado inconveniente. A partir de esta sublime figura, le toca a la madre soltera evitar algo que los psicólogos de la escuela realista llamamos despadramiento o despadrar al hijo. Significa denostar, diluir, infravalorar, criticar, censurar, descalificar la figura paterna. Así que mi gran recomendación ahí es que, sea cual sea el motivo, la causa por la cual la madre tenga que enfrentar sola la educación de sus hijos, al peor de los padres lo cubra con el manto de la misericordia, al estilo de Sem y Jafet.
y se olvide y no incurra en ese proceso de despadramiento en el cual les va a decir a los hijos cosas como: tu padre es de lo peor, llegó, picó y se largó, me abandonó contigo cuando estaba yo embarazada de ti, es un hijo de su etcétera, no tiene vergüenza, es una mala persona, bla, 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 y todas las cosas terriblemente ciertas pero negativas que la madre puede decir, incluso por despecho entendible y tal vez aún justificable, porque está lastimada, está herida. Mi gran consejo después de 60 años de experiencia profesional enfrentando este tipo de cosas es que más le vale cubrir con el manto de la misericordia, con el manto del perdón y no hablar mal del Padre. Si no tiene nada bueno que decir, que no lo diga, pero que tampoco diga nada malo. Y si puede decir algo bueno, aunque pudiera ser, entre comillas, una mentirijilla piadosa, que enaltezca la figura del Padre, que cuando menos no lo destruya en la personalidad del Hijo, que no lo despadre al Hijo, es el mejor acierto que ella puede realizar. Que cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando la mujer, la madre soltera, está abandonada, está herida, está lastimada, se siente engañada, y no porque se sienta, sino porque realmente lo fue. No importa. Al niño le conviene que la figura del Padre no quede reducida a cenizas. Sería mi respuesta en términos generales, salvo algunos matices que pudiéramos desarrollar a lo largo de nuestra conversación del día de hoy. Y es realmente la Sagrada Escritura cómo ilumina en todas las cuestiones psicológicas, Ahí porque tienes, ¿sí? me hizo acordar ahí a una conferencia que dio Jordan Peterson hace unos años en la ciudad de Toronto. Él alquilaba un teatro todos los meses y se dedicó a hablar sobre la Biblia, pero desde un punto de vista psicológico, realista, como nos acaba de conversar usted, compartir. Y al principio él le decían: es una locura, ¿para qué va a gastar tanto dinero? No va a ir nadie. Bueno, resulta que mucha gente eso no lo conoce, ese aspecto de Jordan Peterson anterior a que llega a la fama. Se llenaban esos teatros. Qué bien. Y él hablaba de la Biblia, y recuerdo que en una de estas conferencias dijo exactamente lo que usted nos acaba de decir, lo cual parece a veces contrario al sentido común. Pero él hablaba también del tema de la victimización, muchas veces mecanismo de criticar a otro que tal vez me puso en esa situación, es verdad, pero ni siquiera hay que caer en esa tentación de victimizarse porque esa persona me puso en la situación en la que me encuentro. Y eso me lleva a una segunda propuesta. La segunda propuesta es que la madre soltera asuma su propia responsabilidad en el hecho de ser soltera. Lo cual es difícil, ¿no? No, bueno, pero y las posibilidades son enormes. Ella pudo haber seducido al muchacho, al varón, al macho. Ella pudo haber sido fácil, ¿sí? Como decimos acá en México, una mujer ligera es una carga pesada. Ella pudo haber incurrido en un comportamiento que culmina en un embarazo no deseado. Y bueno, menos mal que no asesinó al hijo, menos mal que lo aceptó. Pero la segunda gran idea que yo propongo es revisar su propio grado de causalidad para que sea soltera o incluso de culpabilidad y asumirlo con humildad ante los hijos a medida que estos van creciendo, ¿sí? Fue un acto irresponsable, fue una noche de placer en la que no debía haber incurrido, fue un error de mi juventud, fue un pecado de mi juventud, no supe lo que hacía, estaba bajo efectos de alcohol o de drogas, o el ambiente se prestaba y no pensé las consecuencias. De tal manera que en términos generales, cuando una madre soltera frente a sus hijos a medida que van creciendo, asume su propia responsabilidad en el hecho de ser madre soltera, evita la denostación del padre y enaltece su propia figura. A diferencia de lo que pudiera pensarse, no va a quedar mal con sus hijos. Al contrario, los hijos, sobre todo ya en la adolescencia
y no se diga en la juventud y muchísimo más en la edad madura, podemos comprender que una madre ante el hijo confiese sus errores y esto enaltece la figura de los padres, en este caso de la madre. Yo pasé por esa experiencia. Ahorita no tiene caso platicar el detalle, pero cuando mi madre me pidió perdón por errores que había cometido a lo largo de mi niñez y mi adolescencia en mi educación, errores que me costaron un ojo y la mitad del otro, por así decirlo, ella fue cuando adquirió su más elevada estatura mental, emocional, espiritual y psicológicamente en mi propia vida, siendo yo ya un adulto. Entonces, esta segunda gran idea es fundamental. Mamá soltera, asume tu responsabilidad y confiésala ante tus hijos en el lenguaje y en la medida en la cual ellos van creciendo. Se sumaría esta gran recomendación a la primera. Pues como empieza la misa, ¿no? Sí. Me confieso yo pecador. Así de simple, ¿no? Sí. Yo creo que es una gran oportunidad también para, en la vida también, que pueda encontrar una persona así, de vencer esa tendencia muchas veces a victimizarse. Yo, mientras decía eso, hay un libro de Alexander Solzhenitsyn del archipiélago Gulag. Sí. Cuando él llega injustamente condenado a ese campo de concentración, él era inocente, pero él se da cuenta de que en realidad no hay hombre inocente en el planeta Tierra, y él toma esa oportunidad para decir: aquí voy a pagar por mis culpas, aunque aquello que se me acusa y por lo cual se me manda a este campo de concentración que pasó como 20 años ahí, sea falso. Él dijo: voy a tomar esta oportunidad para redimirme por mis pecados. Ahora, entonces eso es una oportunidad gigantesca, lo cual exige también un heroísmo grande, que yo creo que, como usted dice, en definitiva, una madre puede convertirse así en un ejemplo único para sus hijos. Sí. Pero también está el otro problema de cuando la madre se da cuenta de sus errores, por ejemplo, y comienza a culparse ya de una manera desmesurada por los errores que cometió, y se da cuenta que cómo pude haber sido tan tonta, cómo también una madre puede enfrentarse a una situación así, para no tampoco irse al extremo, ¿no es cierto?, de la culpabilidad Claro, personal. es que las dos acciones que acabo de mencionar, que es evitar la denostación y la destrucción del padre para no despadrar a los hijos, así como asumir frente a ellos la responsabilidad del propio error cometido que la llevó a ser una madre soltera, ambas cosas es conveniente que se den en el justo medio. Ni hacer de la figura del padre un héroe que no existe, ni hacer el villano de la historia. El justo medio. Y en el caso del reconocimiento humilde, objetivo de la propia responsabilidad, evitar dos extremos, que son la minimización del propio error y la autoflagelación, que la va a convertir en una persona depresiva, en una persona que se siente sin derecho a ser perdonada por Dios, sin derecho a ser comprendida por sus hijos, y abundan estos casos, en donde el sentimiento de culpabilidad acompaña a las personas por el resto de su vida. Yo aquí, desde un punto de vista no psicoanalítico, pero sí de análisis psicológico, tengo que hacer una distinción sutil entre dos cosas, entre dos fenómenos. Uno es el reconocimiento de la culpa. El reconocimiento de la culpa es una acción que puedo calificar incluso de heroica y desde luego de virtuosa, y que a los ojos de Dios es sumamente agradable. Pero hay una cosa muy distinta al reconocimiento de la culpa, y eso se llama sentimiento de culpabilidad, que siempre, invariablemente, y esto se sabe desde los orígenes remotos del psicoanálisis, es una forma de neurosis muy severa, ¿sí? Permíteme un segundo, estoy en plena sesión. Entonces, el asunto es que ni autovictimizarse, ni autoflagelarse, ni minimizar la culpa, sino asumirla con la mayor objetividad posible
Y esto se llama contrición. El acto de contrición o dolor perfecto por haber cometido una falta de proporciones tan gigantescas que se tradujo en una vida que está en cierta forma incompleta por carecer de la figura innegablemente indispensable del Padre. Pero por el otro lado, insisto mucho en suprimir, en abandonar, incluso si es necesario entrar en terapia, para abandonar eso que trae de cabeza al mundo, que se llama sentimientos de culpabilidad, que son invariablemente neuróticos, paralizantes y que no conducen ni a la persona ni a su prole a nada positivo. Más bien a una postura depresiva que sería motivo de infinidad de males de variada especie, ¿sí? Eso sería mi comentario al respecto, Pablo. Y qué bueno lo que comenta al final, porque muchas veces uno podría, tal vez por una tendencia religiosa, formación religiosa, creer que esos sentimientos de culpabilidad son una cuestión natural de quienes somos como seres humanos, pero sin embargo, como decía usted, hay que encauzarlo o al menos verlo como una neurosis que no para uno. Pero nuevamente, si nos puede repetir, porque esto yo creo que le puede servir muchísimo a cualquier persona, no solamente una madre así, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos distinguir que la culpabilidad que estamos sufriendo por un elemento, una cuestión determinada de nuestra vida es neurosis y no es una culpa verdadera que nos lleva a cambiar? Mira, en el caso de la culpa, un acto de contrición, una confesión bien hecha, elimina la culpa. Totalmente. Mm. Un acto de contrición perfecto, o cuando menos de alta calidad, seguida de una confesión, recibida la absolución, te deja en calidad de niño recién nacido inocente. Te deja en estado El de hecho de la gracia. paz del alma, ¿no? La paz El del experimentar alma. esa paz interior Sí, que Dios a uno lo no ha perdonado. solamente, sí, Ujú. Dios te ha perdonado, pero entonces es muy importante que la madre reconozca que ya fue perdonada. Ujú. Si ella continúa con el sentimiento de culpabilidad, aunque haya sido perdonada, los sentimientos de culpabilidad la van a tener neurótica, inestable, deprimida, enojada, agresiva, intratable para sus hijos y para ella misma. Entonces, siempre les digo, haz una bolita de papel con tus sentimientos de culpabilidad, préndele fuego con gasolina y tírala al WC y jálale para que se vaya al caño. Porque los sentimientos de culpabilidad te tienen atorada. Cuando el hecho objetivo desde el punto de vista teológico es que ya fuiste perdonada, porque estás más que arrepentida. ¿Sí? Entonces, esa es la enorme diferencia entre asumir la culpa, a la cual Dios perdona, por la contrición perfecta, por la confesión, y para los que no son creyentes, pues incluso con el arrepentimiento. Claro, ese deseo de cambiar, ¿no? De cambiar, de no volver a caer en ese Incluso, error. exacto, o el deseo de reparar, pues ya está aquí el niño, ¿verdad? Asumo las consecuencias, lo amo, lo acepto, lo educo lo mejor posible, sin denostar al padre y sin autovictimizarme yo. Ujú, ujú. Ahora, una pregunta muy interesante que nos hacen en referencia a esto, porque es un hecho que muchas veces los hijos van a preguntar algo sobre el papá o sobre la mamá en el caso de una madre, y la respuesta tal vez es algo tremendo que haya pasado, ¿no? Yo he conocido casos, por ejemplo, de personas, tal vez la mamá se suicidó, el papá se suicidó, el papá abandonó la familia y se fue, y los niños tienen esa curiosidad de preguntar. Aquí entonces la cuestión es: ¿qué hacemos ante una situación así? Obviamente que uno tiene que decirle la verdad al niño, pero ¿qué Espérame, pasa cuando es algo muy malo sobre el padre, por es ejemplo? que no siempre la verdad es bueno decirla a ciertas Ujú. personas y en ciertas circunstancias, ¿sí? Ciertamente, solo la verdad nos hace libres, y eso es un principio universal. Pero hay ocasiones en donde el silencio inteligente y prudente es un acto de caridad muy superior al de decir la verdad. Sobre todo partiendo de una base que los psicólogos católicos conocemos muy bien, y es el hecho de que hay una frase, incluso en latín, que dice así:
Del fuero interno, nec ecclesia. Del fuero interno, ni la iglesia juzga. Vamos a suponer que el papá fue un narcotraficante, que se suicidó, que fue asesinado por ahí en una de tantas racias con metralleta y descabezamiento y descuartizamiento que hacen estos narcos, como por ejemplo en México, que tenemos días en donde hay más de 100 muertos, ¿sí? Solo por ese tipo de motivos. Bueno, entonces el silencio respetuoso, el cubrir la verdad con un no lo sé, desconozco los motivos de tu padre, no me atrevo a juzgarlo, no puedo juzgar su interior, no soy Dios, no conozco su estado de conciencia cuando él cometió X o Z errores. Siempre la regla de no juzgar el fuero interno, por peor que haya sido la acción del padre, es una regla universal, que les va a hacer a los hijos un gran beneficio, ¿sí? Ya ellos harán su propio juicio a medida que crezcan, porque incluso muchos averiguan, muchos investigan y acaban sabiendo la verdad. Y también para esas personas que a los 15, 20, 30 o más años se enteran de que su padre fue un narcotraficante, lo mataron o se suicidó o X, de todas maneras siempre les digo, tú no sabes el estado interno, el estado interior de la conciencia de tu padre, no lo puedes juzgar. La iglesia, ni siquiera la misma iglesia, juzga del fuero interno, porque de ese fuero interno solo Dios tiene conocimiento y en todo caso la propia persona, ¿no? Entonces yo prefiero nuevamente la regla B, la segunda. El manto de misericordia, el silencio respetuoso, el eludir la confrontación y el no denostar la figura del padre, por peor que haya sido. Claro, por peor que haya sido y por más razones que una madre haya tenido muchas veces para salir de una situación abusiva, de una situación peligrosa tal vez para su vida, de una situación psicológicamente devastadora, ¿no? Exactamente. Porque también hay que, o sea, todo lo que nos están escuchando y especialmente las mamás solteras, uno aquí lo que está haciendo no es criticar el hecho que sean madres solteras, sino el hecho de darles un apoyo para que ustedes puedan ser las mejores madres que puedan ser. El ser madre soltera no implica que el hijo tenga que ser un perdedor. Claro. No es condición. Ni para que sea perdedor, ni para que sea un mediocre, ni para que sea un delincuente, ni para que sea de lo peor. De una madre soltera puede resultar un santo, un héroe, bueno, un genio. El caso de Juan Bosco, que es un hombre, pero San Juan Bosco, uno de los educadores más grandes de la historia de la humanidad, el famoso San Juan Bosco, en definitiva, tocayo, ¿sí? Su madre quedó viuda, pero en definitiva era una madre soltera que educó a un joven, a un niño, a un joven que terminó siendo tal vez el educador más grande que ha habido en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? El prototipo de educadores es San Juan Bosco. Claro. Sí. Sí. Y por eso yo creo que eso también a cualquier madre que esté sola le tiene que dar esperanza de decir, bueno, yo con todos los condicionamientos que tenga por la vida, por las situaciones, lo puedo hacer. Y aquí en relación a esto, ¿no? De que a veces muchas madres están en esa situación de que no tuvieron elección que quedar solas, ¿no? Como nos pregunta aquí María de los Ángeles, ¿qué pasa cuando se tienen hijos con un psicópata narcisista? Algo tan común, lamentablemente. Aplican las 3 reglas. Aunque sea un psicópata narcisista, no se los digas a ellos. Además, no eres una profesional para explicar en términos psicológicos adecuados, científicos y objetivos qué cosa es un psicópata narcisista. Y si fue diagnosticado por un psiquiatra o por un psicólogo competentes, no les vas a mostrar la hoja de resultados. Mira, aquí dice que tu papá fue un psicópata narcisista. Si ellos con el paso del tiempo llegan a darse cuenta por sus propios medios de que el papá fue un psicópata narcisista, pues tendrán la obligación de asumirlo y de perdonarlo y de hacer lo mismo que hacen Sem y Jafet con su padre. Porque además el psicópata narcisista no es por su gusto. Ningún psicópata lo es por su gusto. Y si es narcisista tampoco es una elección. El psicópata narcisista generalmente es una víctima. Y te lo digo con docenas, con décadas de años de experiencia.
Hay que revisar la infancia de los psicópatas narcisistas para explicarnos por qué son como son, por qué se comportan como se comportan. No es gratis, son historias muy dramáticas, terriblemente desgarradoras, que pueden no justificar el hecho, pero cuando menos sí lo explican de manera abundante. Así que si tienes hijos con un psicópata narcisista, no lo cacarees, no lo cantes, no lo denuncies, no lo eches de cabeza, más bien ofrece tus dolores para que los hijos sean capaces de asumir lo que sea necesario asumir y salir adelante a pesar de la figura de un padre tan destructivo como puede ser la de un psicópata narcisista. ¿Sí? ¿Bien? Así es. Así es. Eso, Ahora que... Sí, perdón. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para mostrar la carátula de mi libro, en donde doy respuesta a esa y a otras muchísimas preguntas parecidas. Este libro se llama, como se puede ver aquí claramente en la pantalla, déjame encontrar un ángulo donde se vea, creo que ahí se ve, solo quien se siente amado puede ser educado. Esta es una regla universal. Si tu hijo se siente amado por ti, madre soltera, sin importar cuál sea el padre, un demonio, un psicópata narcisista, un ausente, un violador, un lo que sea, si tú logras hacer sentir a tu hijo el fuego de tu amor, lograrás muy probablemente un hijo triunfador. Bien, mira, pusiste la portada completa. Bueno, formidable. De paso se ha dicho, es un libro totalmente recomendado. Mucha gente después de la primera entrevista me contactó para contarme que lo había comprado, lo estaba leyendo, que básicamente en este libro el doctor Juan Bosco desarrolla en mucha más profundidad lo que hablábamos en aquella primera sesión y obviamente mucho de lo que vamos a lo largo de esta sesión. Es un libro, a mí me parece que se ha producido entre el siglo XX y XXI muchísimo material desde el punto de vista psicológico para ayudarnos a fortalecer nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras personalidades. Hay mucho, pero ciertamente que hay solamente tiempo para leer lo mejor y yo creo que este es de los mejores que hay. Y no se van a arrepentir realmente. Por además, yo creo el aspecto realista. Usted, Juan Bosco, es tan realista, le llega tanto a la gente lo que estamos hablando hoy en día, porque es la realidad de la vida, ¿no? Es la realidad que se encuentran las personas. Solo una atenta súplica a nuestro amable público. No lo compren en Amazon porque Amazon me lo pirateó y lo que vende Amazon es una edición pirata. El que esté interesado en comprarlo, que me busque directamente a mí. Al final espero que puedas poner en un cintillo mis 2 teléfonos de acceso o mi correo electrónico. Por supuesto. Para que me lo pidan a mí y no se lo compren a un pirata como Amazon, que sin avisarme y sin nada simplemente lo editó sin licencia de mi parte. Queda aclarado. Ese por y supuesto, también, sí. Y también el otro, que a ver si tienes la portada igual para ponerlo, que solo la persona virtuosa es feliz. Muchas mamás, y este es otro consejo que les doy a las madres solteras, quieren que sus hijos sean felices. Error terrible. No va por ahí la solución. ¿Quieres un hijo bueno? Pero ¿quieres un hijo feliz? Primero que sea bueno. Primero que sea virtuoso. ¿Sí? Tú no puedes lograr que sea feliz si primero no pasa por la aduana, no pasa por la visa, ¿sí? Por el visado de una agencia que da permiso para que llegues a un país que no es el tuyo, si no pasas por la aduana de la virtud. Porque solo los hijos virtuosos pueden ser felices. Entonces, no trates de darles cosas para compensar. No trates de darles un cariño desmedido para compensar la ausencia del padre. No procures darles privilegios porque, ay, pobrecito, creció solito y cómo extraña a su papá. No. La educación en virtudes es la aduana para que lleguen al mundo de la felicidad desde esta vida. Porque como lo digo, solo la persona virtuosa es feliz.
No es feliz el rico, no es feliz el poderoso, no es feliz el famoso, ni el que se la pasa súper en fiestas VIP. Es feliz la persona virtuosa, exclusivamente. Entonces, tanto para madres solteras como para abandonadas, divorciadas, viudas, que tienen productos de violación o de lo que gustes, la regla universal que daría yo ya número 4 es: educa a tus hijos en el amor a la virtud. Y serán impresionante felices. realmente. Y serán felices. Sí. Y eso es lo que el mundo moderno nos ha querido meter, esa gran mentira de que todo es la felicidad, cuando la felicidad en realidad es un producto concomitante o byproduct, como se dice en inglés, que viene es posterior a otras cuestiones mucho más profundas, que es el encontrarle sentido. Es consecuencia, claro, de la virtud. Porque mira, a ver, una persona puede sufrir muchísimo, mucho puede sufrir, y a la vez ser feliz. Claro. Y esto para la propuesta de hoy, progresista, mundana de hoy, es una contradicción total. Porque para ellos la felicidad es no sufrir, es el placer. Ese es el tema. Han reducido también la noción de felicidad. La felicidad se reduce en el mundo postmoderno al goce sensual. Claro. Y particularmente al goce sexual. ¿Sí? Incluso yo hago mucha burla de esa canción que se utilizó en algún mundial de fútbol, de Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Y una de mis hijas, que en aquella época tenía 10 años, me dijo: ay papi, pues como está el mundo actual, no deberían decir dale alegría a tu cuerpo, Macarena, sino dale alegría a tu puerco, Macarena. Una chiquilla de 10 años, ¿sí? Así es. Educada conmigo en todas estas cuestiones desde su más tierna niñez, capta de manera excelente cómo el mundo se comporta de una manera puerca, de una manera sucia, de una manera sensual, inadmisible para obtener personas triunfadoras con papá y mamá juntos, o con papá y mamás divorciados, o con mamás solteras. No se puede lograr nada positivo, nada favorable para nuestros hijos si nos concentramos en el concepto hedonista de una falsa felicidad, en el concepto relativista de una falsa ética. Tenemos que ser de una pieza. La ética es de una pieza, no admite variantes, es unívoca e inequívoca. Lo malo es malo, siempre lo es y lo será. Lo bueno lo es, ha sido siempre, lo es y lo será. No hay restricciones ni hay componendas con el punto de vista mundano. Y eso es lo que ahora no se quiere entender, que la ética es universal y absoluta y la moral es relativa y cambiante. Entonces no buscamos la moral cualquiera, la moral musulmana, la moral de las chicas de la costa de Acapulco, la moral de las chicas canadienses que abortan como quien se toma una aspirina, ¿no? No, tenemos que introducirnos en el mundo de la ética, que es el camino seguro para llegar al fin último que marca la ética, que es el conocimiento y la posesión de Dios. Aparte, una gran contradicción del posmodernismo es que y esto lo he visto mucho en estudiantes universitarios aquí en Canadá, van a buscar la verdad, van a buscar el conocimiento, se frustran porque llegan a la universidad y es todo justicia social, deconstrucción, no existe nada objetivo, es todo relativismo, pero a su vez se suma otra gran contradicción, que es que cuando no se acepta esa postura posmoderna totalmente relativista, se vuelve una intolerancia dogmática tremenda. Y hay una frase, Juan Bosco, que yo la compartí en mi Instagram hace unos días, pero es una frase que la leí hace poquito. Estaba leyendo artículos periodísticos de Chesterton, y él decía lo siguiente: la característica especial del mundo moderno no es que sea escéptico, sino que es dogmático sin saberlo. Es decir, el posmodernismo, la característica, podríamos decirlo, no es que sea de construcción, sino que en realidad es un dogmatismo absoluto. No es relativismo, sino que es dogmatismo, en fin de cuentas, ¿no? A final de cuentas, es como lo dicen algunos autores españoles, cuyo nombre ahorita no recuerdo, desgraciadamente, porque mi cerebro ya no funciona tan bien como hace 40 años, la dictadura del relativismo. Así es.
Y creo que también San Juan Pablo II usa esa frase. Bueno, cuando lo nombran Papa a Joseph Ratzinger en su sermón inicial, Benedicto XVI, habló de la dictadura del relativismo, que obviamente yo recuerdo haber leído un artículo de New York Times rasgándose las vestiduras, porque cómo va a usar la palabra dictadura para el relativismo, que es un hecho, ¿no? El relativismo moral. Así es. Es dictadura porque si no eres relativista, entonces te excluyen, te destruyen, te descalifican, te denuncian, te acusan de estar cometiendo crímenes de odio. ¿Sí? Incluso ahorita en México, en estos momentos, a esta hora, en el Senado de la República se está discutiendo una ley que dice, para buscar no discriminar a los que piensan diferente. Fíjate, ¿y quiénes son los que piensan diferente? Pues los abortistas, los LGTBI, los hedonistas, los narcos, los vividores, los que les encanta música, poeta y trago. O sea, los que les encanta el antro, la vida fácil, la vida del reventón, las prostitutas, los ideólogos de la ideología de género. Todos ellos hay que protegerlos de los que los discriminamos. ¿Qué están haciendo? Imponernos la tiranía de la ideología de género. Bueno, imponernos la tiranía del relativismo. ¿Sí? Sí. Incluso Perú es interesante que ahora con todo este pase sanitario, este control absoluto por parte del Estado, la Defensoría del Pueblo de Perú sacó un comunicado que el pase sanitario no cuenta para los LGBT, porque si no eso es discriminarlos a ellos, es para todo el resto. Y yo lo compartí en Twitter diciendo, bueno, peruanos, invéntense un género cualquiera y ya van a poder pasar a cualquier lado con este argumento, ¿no? Pero ya que estamos hablando del posmodernismo, de la deconstrucción, la destrucción de la figura paterna del hombre, vayamos ahora al otro ejemplo que muchos papás también me escribieron preguntando por situaciones en las cuales o ellos están solos con los hijos o les han quitado los hijos y el sistema judicial ha favorecido injustamente a la mujer y ellos no tienen acceso a sus hijos, no los pueden ver. Tuvimos un caso ahora hace poquito en la Argentina donde 2 feministas masacraron a un niño. Fue una conmoción hasta el día de hoy. Como si fuera un niño de 5 años. Lo supimos acá en México, muy dramático. Sí. Y acaba de ocurrir un caso en Inglaterra también, Juan Bosco. Acaba de ocurrir ayer o antes de ayer. 2 mujeres también, una situación parecida. El Estado le dio el niño a 2 mujeres lesbianas. Lo mataron. Estoy hablando hace 2 o 3 días que ocurrió. Y esto es una realidad. Yo conozco muchos papás en México que el sistema judicial ha juzgado con género, como lo manda la bendita, maldita Corte Suprema de México, como pasa en Argentina, como pasa en todos lados, perspectiva de género, favorecer siempre a la mujer porque se presume de entrada que el hombre siempre es culpable. ¿Cómo un papá puede pasar por una situación así? Una situación extrema como la que pasó el papá de Lucio en la Argentina, lo cual lo compadecemos realmente, una situación tremenda, pero la situación que están pasando tantos papás hoy en día que no pueden a sus hijos. ¿Cómo pueden ellos? Y muchos papás, Juan Bosco, me escribieron preguntándome cómo hacer yo para sobrellevar este dolor. Pues mira, yo siempre les digo acá en México, no importa lo que el sistema judicial haya determinado. Eso es el mundo de la legalidad, ¿de acuerdo? Pero no es el mundo de la legitimidad. Entonces, como es legal, pero no es legítimo, mi consejo es que desobedezcas. Literalmente, rebélate contra una ley injusta y busca a tus hijos. Hay muchas formas como los puedes buscar, como los puedes visitar, como los puedes tener contigo, ya sea de forma virtual o presencial, pero tienes el derecho y hasta la obligación de pasar por encima de una ley injusta. Porque cuando una ley es injusta, cuando pasa por encima del derecho natural. Y por lo que quieras que sea, los abogados que analizan ese tipo de cosas acá en México, conozco docenas de casos, se guían por el dinero, se guían por la fama, se guían por obtener la simpatía de los grupos
de estos de la tiranía de género, se guían por infinidad de circunstancias de carácter pseudopolítico, pero no se atienen a la ley natural, no se atienen al derecho natural. Y como no se atienen al derecho natural, no tenemos la obligación de obedecer sus dictámenes. Punto. Así que papá soltero o papá castigado, papá judicializado que no puedes ver a tus hijos, mi consejo es bríncate la ley porque estás en tu derecho. Lo legítimo tiene primacía sobre lo legal. Aquí y en China y todas las épocas de la historia. Y sería bueno incluso crear todo un movimiento que en algunos países ya se está creando, ¿no? Sí. Esto pasa en Canadá, pasa en los Estados Unidos, no es solamente algo particular de México, Claro. de la Argentina u otros países. Pero realmente yo creo que deberían organizarse para levantarse ante una injusticia, así como cuántas personas están contra distintas injusticias que ocurren en tantos niveles, ¿no? Es lamentable realmente. A mí, y usted que es mexicano lo conoce mejor que yo la situación, pero a mí me da un poco de gracia cuando en México hacen todas las marchas feministas de la violencia machista, Con patriarcal, violencia. cuando tenemos al narco, ¿no? Una hipocresía. Sí. Bueno, Es una el hipocresía, narco ¿no? causa un promedio de 100 asesinatos diarios Claro. desde hace 3 años. Con Sí, el sí, 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 presidente sí. anterior fue la mitad de lo que ahora hay de muertos. Y con el Nos anterior, prometió besos, abrazos, no balazos, y tenemos solamente balazos, ni besos, ni abrazos realmente, ¿no? exactamente, sí. Es brutal lo que está sucediendo en México. Y las mujeres que mueren por violencia masculina son 100 veces menos que Claro. las que mueren por el narco. Pero lo más terrible del asunto es que las feminazis, como les llamo yo, las arpías del trapo verde, que perdón, no tengo nada contra Argentina, al contrario, amo a Argentina como una segunda patria, por muchos motivos, pero la mayor parte de ellas son chicas que vienen de Buenos Aires, que vienen de Así Rosario, es. que vienen de ciudades argentinas y nos están enviando lo peor de lo peor. Así es. Así Y son es. chicas jóvenes, Sí, 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 guapas, sí, de sí. una fuerza física asombrosa, de una rabia demoníaca, que se dedican a destruir todo lo que encuentran a su Y, paso, y las e autoridades intelectualmente muy muy limitadas, ideologizadas, ¿no? y muy Totalmente limitadas, y muy ideologizadas tontitas, ¿eh? Sí, con mucha labia, como decimos en Argentina, ¿no? sí, con mucho Eh, rollo, como por- decimos acá en Mucho México. rollo, sí, sí, sí. Por eso a mí me daba gracia cuando alguna gente a mí me criticaba, algún otro, ¿qué tienen que venir ustedes a México si aquí en México? Yo le decía, a ver, al menos es una cuestión de reparación. Porque si yo fui a Costa Rica y me encontré que con los grupos feministas, los colectivos, estaban todos siendo formados por mujeres argentinas. Lo mismo pasaba allá cuando tomaron la legislatura de Yucatán, creo que eran argentinas Sí, las que estaban ahí sí, todas, las habían traído en avión, porque claro, es así como funciona la Open Society, ¿no es cierto? sí. Con todas estas células, ir formando mujeres. ¿Por qué tienen el pañuelo verde que lo copiaron de la Argentina? Porque hay una conexión real, ¿no? Pero bueno, vamos a otra pregunta importante que me mandaron. Lamento que no vamos a tener tiempo para ver toda la cantidad de preguntas, pero vamos a hacer lo posible. Vamos, sí. Esta pregunta dice lo siguiente. Con tristeza tengo que reconocer que entro dentro de esas madres controladoras, lo que usted hablaba en la otra conferencia. Crecí en un ambiente donde todo era órdenes, muy poco amor. Ahora quiero ser diferente con mis hijos, pero tengo que reconocer que no sé cómo hacerlo. Tengo tan arraigadas en mí los modos de educación de los que hablaba Juan Bosco, o sea, los malos modos, quiero decir, seguramente, y a eso le sumo el temor porque mis hijos se pierdan. En el fondo, sé que primero necesito reeducarme, disciplinarme yo, pero la madre controladora, ¿cómo podríamos guiar una mamá que se da cuenta que es controladora y que obviamente va a afectar en eso a sus hijos? Siempre les digo algunas recetas que voy a leer, sacadas justamente de este libro, del solo quien se siente amado puede ser educado. La primera regla fundamental: cualquier palabra que tú vayas a decir que sea una orden, no la des. Que sea un consejo, no lo des. Que sea una ley, no la des. Que sea una ordenanza, no la des.
leyes, órdenes, consejos, procedimientos, dictámenes. No los hagas, porque lo único que estás fabricando son niños rebeldes. El gran principio universal de la educación dice así, que mientras más caricias negativas des a un ser humano, más refuerzas la conducta que quieres eliminar. Cualquier conducta negativa a la que tú te pases persiguiendo para eliminarla, te puedo garantizar, en proporción de 1 a 1 millón, ¿sí? Si te apuesto $1 contra $1.000.000, con la certeza de que te voy a ganar el dólar. Yo no voy a perder el millón, te voy a ganar el dólar, porque te aseguro que mientras más des leyes, órdenes, procedimientos, consejos, limitantes, dictámenes, más rebeldía vas a generar en tu prole. Entonces, ¿cuál es la regla fundamental para evitar ser controladora? Evita cualquier cosa que parezca lo que acabo de decir. La lista es larga. Leyes, órdenes, consejos, procedimientos, dictámenes. No. ¿Qué es lo que vas a decir entonces? Únicamente caricias. Tiempo, reconocimiento. Caricias gratis. Te amo, me gustas, eres un gran tipo, eres muy inteligente, eres muy lindo, te quiero mucho, te amo, te admiro, te necesito cerca de mí. Pura melcocha, pura miel de abeja. ¿Sí? Tiempo de juegos, juega con ellos. Sin poner reglas, juega por el gusto de jugar. Y observa siempre lo que hicieron bien, nunca lo que hicieron mal, aunque sea evidente. Hay muchas cosas que las mamás no dejan pasar. El niño que tira el vaso de leche, el niño que habla y come con la boca abierta a la vez, el niño que no se quiere levantar, el niño que no quiere hacer la tarea, el niño flojo, el niño mal hablado, el niño peleonero. Son fábricas de los padres que están siempre dale y dale y dale con que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y el niño gana la apuesta de hacerlo redobladamente todo lo que los papás quieren que no haga. Porque la regla incluso es una regla bioquímica, es una regla neurológica. El sistema nervioso central es un devorador de estímulos. Y todo estímulo negativo, toda crítica, toda agresión, toda palabra con autoridad, con autoritarismo, tiene un peso 10 veces mayor que el de una caricia positiva. Entonces el organismo quiere y quiere y quiere más que regaños, gritos, balazos, golpes, cachetadas, enojos, para consumir lo que necesita la célula nerviosa, que se llama estímulos. Hay que cambiar la regla. No te fijes en el mal que hacen, exclusivamente concéntrate en resaltar el bien que hacen y en cuanto los amas. Así podrás educarlos en el bien para que sean personas de bien. De lo contrario, estás educando psicópatas narcisistas, revanchistas y que están cargando su corazón con un odio, con un resentimiento tan brutal que a lo largo de su vida no buscarán quién se lo hizo, sino buscarán a quién cobrárselo. Y eso es lo difícil de la educación. Educar, que significa guiar, pero sin tener que andar arreando, chicaneando, pegando, ¿no? El ejemplo más grande, yo creo, en nuestra civilización occidental del maestro, que es Jesucristo, obviamente, él habla del buen pastor. Y yo de niño tenía ovejas. Por eso yo entendía, cuando escuchaba esas parábolas, esas historias, a mí me llegaba mucho porque yo conocía muy bien las ovejas. Tengo una foto, la puse un día del niño, la foto en mi Instagram. Yo tenía 2 años y atrás mío tengo como 500 ovejas. Y una cosa que yo aprendí con las ovejas, Juan Bosco, es que, ¿sabe qué? ¿Cómo puede ser que un niño de 2 años, un niño de 4, de 5 pueda llevar un redil de 500 ovejas? Porque a las ovejas andarlas guiando, pegándole, ven para aquí, ve para allá, las ovejas lo siguen.
Y yo creo que después de Exacto, lo muchos has años, dicho. No se trata entonces de tener hijos obedientes, se trata de tener hijos seguidores. claro, y eso por el ejemplo nomás, Claro. ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, solamente el ejemplo. Por eso, a ver, muchos papás me preguntan, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo tal cosa, tal otra? Hazlo tú y llévalo tú a la máxima perfección. Se dice, Porque mira, cuando... aquí está, educar en el riesgo, educar con prudencia para que ellos sepan correr riesgos. Ujú. Otra, regálales caricias incondicionales de modo habitual. Siempre. Mañana, tarde, moda y noche. Sé cariñosa siempre. Predica silenciosamente con tu ejemplo personal. Y una cosa fundamental, hay que fijar, negociar o imponer límites firmes. A ver, tu recua de ovejas, así fueran 500 o 5 o las que fueran, pues tenían un límite, ¿no? Claro, Para que no se fueran a una barranca, para que no se las llevara a un río, para que no atravesaran la carretera cuando había mucho tráfico. Y no había manera de que las ovejitas se brincaran esos límites. Entonces te seguían, pero dentro de un marco de limitaciones físicas. claro. Que las Sí, ovejitas, predeterminado. Iba por el valle, una quebrada, no claro, había manera, claro. ¿no? No había manera Es de, que, de trepar la montaña y pasarse del otro lado de los Andes, claro. ¿no? Y si traducimos eso a la familia, es Sí. crear las condiciones en la familia. Yo recuerdo, a ver, una cosa que hablaba con un padre, el padre Ariel Pacetti, que me entrevistó hace unos meses. Y yo le decía a él, mirando hacia mi infancia, una de las grandes cosas que yo le tengo que agradecer a mis padres es que nos habían creado, elaborado un ambiente familiar en la cual prácticamente no había, lo voy a decir en términos teológicos, no había posibilidad prácticamente de pecar, en cierto sentido. Porque estábamos protegidos de la televisión, de cualquier mala influencia, de revistas, de malas amistades. Estábamos, no era una burbuja, pero a su vez, haber crecido en un ambiente en el cual el niño podía concentrarse en las cosas buenas y no tener que andar peleando, porque eso desgasta también, ¿no? Claro. Y aquí la pregunta, por ejemplo, que nos hacía otra persona, que muchas personas le hicieron, el tema de cómo hacer para despegar a los adolescentes del vicio Es del bien celular. sencillo, desaparéceles el celular. Que no Claro, tengan acceso porque, al celular, pero de porque es ninguna este manera. gigante. A ver, cero celular. Un chamaco de 14 años, es más, acá en México yo he visto aquí en el Paseo de Interlomas, que es una de las centros comerciales más del mayor lujo del país y probablemente de América Latina, niños de 5 años con su celular. No digas adolescentes, es una reverenda estupidez. Entonces, ¿cómo hago para despegar a los adolescentes del vicio del celular? Pues no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué Ujú. tienes que hacer? Que el celular jamás llegue a su poder. Claro. Nunca. Y lo que tienen que entender los padres es que la persona humana está constituida neurobiológicamente de tal manera, y me gustó mucho la pregunta de este papá que usó la palabra vicio. Una vez que se le hizo la adicción, Es un ya vicio. es una adicción y ya no podemos manejarle la adicción. Es como pretender que una persona sea adicto a las drogas, al alcohol, y decir, bueno, mira, te vamos a controlar, tienes que tomar, medirte. No, hay que hacerlo completamente. Claro. Es De cero. hecho, aquí tenemos las clínicas de adicción al celular en Estados Unidos, en Canadá, son una realidad lamentable, ¿no? Eh, y Cero yo acceso he al visto, celular. Cero. claro, Juan Bosco, yo he visto familias aquí en Canadá que tienen niños de 2 años, esto no estoy exagerando, niños de 2 años que ya están metidos en su iPad. No pueden estar sin el iPad y tienen ataques de furia, tienen ataques de llantos cuando frente de la pantalla viendo algo. Sí. Qué triste, ¿no? Es triste, ¿no? Es la droga, es darle la droga de la Además, está pantalla. científicamente comprobado que se frena el desarrollo neurológico de los niños con lo que se llama en psiquiatría el síndrome de las pantallas. Ujú. Bueno, creo que en Estados Unidos incluso Mr. Donald Trump creó una ley que contradicía el abuso de los adolescentes para el celular. Sí, desgraciadamente después no se prolongó, pero hubo algo que el presidente Donald Trump
firmó desincentivando, prohibiendo o al menos regulando el uso del celular en los Estados Unidos porque llegó a considerarse un problema de salud pública a ese grado. Claro. Sí, Sí. El mal desempeño escolar, el tema de la adicción a la pornografía, por ejemplo. Hablemos de eso, que muchos papás y mamás me escribieron al respecto. ¿Qué podemos hacer cuando un hijo o una hija se ha vuelto adicto a la pornografía? Es un hecho. Muchos. Es muy sencillo. Juan Bosco. Sí. Lo voy a decir de manera chistosa. Si tu hijo es adicto a la pornografía, pues quítales el pornógrafo. ¿Y Claro. qué es el pornógrafo? Pues el instrumento con el cual tienen acceso a eso. ¿Sí? Que no tengan acceso a la computadora, que no tengan acceso a la laptop, que no tengan acceso al iPad, que no tengan acceso al celular, a menos que demuestren un uso responsable, adulto y saludable de ese aparato, que bien manejado pues es una maravilla, pero que mal manejado es un destructor del cerebro físico, Claro. y de la personalidad. Sí. Y eso es el otro problema más grande de la persona, porque esa persona después va a ser un fracasado en su matrimonio, va a ser un fracasado cuando quiere encontrar un esposo, una esposa. En su vida. Sí, en su vida. Y sabe que otra cosa que yo le agregaría a lo que usted dice de usarlo con responsabilidad, usarlo siempre en un lugar público. A mí me parece inconcebible y muchas personas... No los quiero herir con esto, pero a mí me parece inconcebible que permitan que su hijo tenga su televisor, que tenga su computadora en su habitación, por ejemplo. Y muchos padres o madres, Juan Bosco, a mí me han dicho, bueno, pero no, eso en mi familia no va a pasar, mis hijos. Y yo les he dicho a las mamás, porque a veces por ignorancia, vaya al historial de su hijo, vaya a ver el historial de su hijo. Y una mamá me decía, no, voy y no hay nada, así que mi hijo no está viendo nada malo. No, señora, está viendo algo malo, porque solamente el que ve algo malo tiene que borrar el historial de su computadora. Déjame hacer una similitud, una analogía entre el papá o la mamá o ambos que permiten que su hijo se encierre en su cuarto con una laptop, una televisión, un iPad y un celular. Los 4 instrumentos del mal. Equivale analógicamente a entregar al hijo a 4 secuestradores armados. Ándale, llévate, mijo. Llévatelo y haz con él lo que quieras. Viólalo, mastúrbalo, corrómpelo, hazlo perverso, enséñale que las perversidades son deliciosas, con nuestro permiso. A eso equivale permitir que el hijo esté encerrado con los 4 secuestradores de su alma, de su psique y de sus sentidos. Y los papás no se quieren dar cuenta. Entonces hay que puertas abiertas, cero uso de los aparatos, es más, inexistencia de los mismos hasta cierta edad, a menos que haya un uso notoria y evidentemente responsable. Si no, ningún acceso a esos aparatos que mal usados son infernales realmente. Claro. Bueno, lo que usted comentaba sobre Trump, por ejemplo, y aquí lo acabo de revisar y ahora lo recuerdo con TikTok, que los jóvenes estaban tan adictos a TikTok que estaban viéndose ya problemas adictivos, problemas neurológicos, reacciones neurológicas al respecto. Y es interesante que en ese momento yo me fijé en China, y en China tienen restricciones. Claro. O sea, un joven en China tiene un celular. Está el celular programado, y si alguien sabe más sobre eso, que me corrija, pero yo recuerdo haber leído que en China está regulado y está programado el celular de tal manera que un límite de tiempo determinado por día para la pantalla, porque los chinos no son tontos, los chinos nos venden TikTok para entontecer a los mexicanos, entontecer a los argentinos, pero ellos no se van a entontecer a sí mismos, ¿no? Por supuesto, sí. Claro, sí, y aunque China sea desventuradamente para su población un estado brutalmente socialista, comunista, estatista, tiránico, dictatorial, en ese aspecto pues no están comiéndose su propio veneno al regular el uso del celular de una manera inteligente, finalmente. ¿Sí? Claro. Mire, y otro tema entonces queda realmente, y repito el concepto, los papás que quieran hijos triunfadores, sean solteros o estén
reunidos como papá y mamá, necesitan aprender a fijar límites insalvables a sus hijos, que se estrellen contra ellos. Así claro. Chillen, berreen, les den su piritaco, el dramafat, se azoten y hagan un escándalo. El límite tiene que ser vigorosamente imbatible. Sí. Mire, es interesante cómo muchos padres que lidian ahora con hijos que experimentan atracción hacia el mismo sexo, que dicen que son lesbianas, que son homosexuales, pero siempre hay un elemento de pornografía medio, en la mayoría de los casos que yo conozco. Sí. Y acá nos pregunta la mamá esto, ¿qué hacer cuando la hija vio pornografía desde los 8 años de mujeres lesbianas? Ahora se cree que nació homosexual. Porque también es eso, ¿no? Exponerlos a contenido sexual que es irreal, por un lado, y por otra parte se presenta como liberador, como se presenta como así vas a ser feliz, sal del closet. Y claro, los jóvenes es otro elemento que ayuda a toda cultura hipersexualizadora y que confunde de gran manera a un joven, ¿no? En este caso una niña de 8 años, lamentablemente, ¿no? Sí, mira, hay una receta que yo daría. No sé cómo podría estas personas que hacen esa pregunta tener acceso a la autobiografía de ese famoso escritor Carl C. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. En su biografía él narra que durante toda su juventud y parte de su edad madura, él fue un perseguidor del placer y que incurrió en todas las prácticas placenteras chuecas, perversas, derechas, fuertes, exageradas, con tal de encontrar el placer. Y que su experiencia invariablemente fue esta: tener en las fauces una chuleta de res deliciosa cuando en realidad se estaba muriendo de sed, no de hambre. O al revés, tener un vaso de agua fresca y deliciosa en la boca cuando en realidad se estaba muriendo de hambre. La conclusión que nos da este formidable autor es que nunca el placer pagó la expectativa que le prometía al comienzo. Al final siempre encontró vacío, soledad y ganas de morirse. Y eso fue lo que lo llevó a convertirse al cristianismo. Porque solo en el cristianismo encontró la respuesta adecuada para no hacer del placer el centro de su vida. Yo de esta manera les hablaría a esos papás y les recomendaría que encontraran la autobiografía de este gran autor para que la lean, la estudien y la lleven a casa en persona de su hijita de 8 años, que cree que va a ser feliz, en donde únicamente va a encontrar la más espantosa soledad y la más terrible depresión. Porque los hombres siempre perdonamos cuando nos piden perdón. Dios siempre perdona al que se arrepiente. Pero hay alguien que jamás perdona. Y es la naturaleza. Así es. Entonces, si esa niña sigue en un camino antinatural, el precio que van a pagar sus padres y ella, no hay dinero suficiente en el mundo para pagarlo. No hay recursos para pagar el precio de buscar el placer y al final encontrar el vacío. Además es abrirle una puerta muy peligrosa porque el ser humano a veces tiene inclinaciones biológicas, neurobiológicas que se pueden exacerbar y desviarse y profundizarse de una manera que es totalmente destructiva. Ese es el problema también con todo esto, ¿no? Claro, es el hambre de caricias, el hambre de estímulos. Claro. Algunos organismos son particularmente susceptibles a ser siempre voraces y estar siempre buscando satisfactores de alto impacto. El problema... Bueno, y cuando la satisfacción no llena a la persona porque esa felicidad no es felicidad verdadera, no hay virtud, no hay carácter, una consecuencia, y aquí viene con otra pregunta, una consecuencia que se ve hoy en día es el nivel de depresión que hay en los jóvenes, que tal vez eso no se veía cuando usted era joven, o incluso cuando yo era joven, cuando estaba en la época de la primaria, secundaria, no existía, yo creo, tanto el concepto de un joven que tenga depresión. Eso
Pero hoy en día que un joven tenga depresión es casi moneda corriente. Entonces, esta pregunta nos enviaron: ¿cómo puedo identificar si mi hijo adolescente realmente padece de depresión? Y vinieron muchísimas preguntas en relación a la depresión, así que si quiere hay hablemos de tres eso. parámetros. Tres parámetros. Uno, tu hijo tiene depresión si le cuesta trabajo levantarse por las mañanas, a la primera. Tu hijo tiene depresión si no es un estudiante apasionado. Y tu hijo tiene depresión si no hace deporte. Son los tres parámetros. No levantarse. Un desgano generalizado. No levantarse a tiempo y sin dificultades. Se levanta, se baña, se viste, se va a la escuela contento. Si no lo hace y hay que estarlo arreando, ya tiene un 33% de indicador de depresión. Si a eso le añades que es un mal estudiante, que le aburre la escuela, que no le apasiona el estudio, que no le apasionan los libros, que no le apasiona la ciencia, ya sea en humanidades o en ciencias exactas como la física, la química, las matemáticas, si no tiene pasión por el conocimiento, ya suma un 66. Y si no hace deporte, ya sumó 100. Son los tres indicadores de que tu hijo tiene depresión. Y entonces, ¿qué hay que hacer con un niño deprimido? Lo peor que puedes hacer es medicarlo. Esa era otra pregunta. ¿Qué tan recomendable es medicar a una chica de 14 años diagnosticada con depresión severa y ansiedad alta? Y ella en la pregunta lo que ella decía, la medicación no le está haciendo nada. Entonces dice, Claro. ¿cómo se puede hacer tratar ese problema? Porque ella, la mamá, me decía, y nada de esto está funcionando, al contrario, es peor. La que necesita terapia es la familia. Papá y mamá, y obviamente la niña de 14 años, necesita una terapia grupal familiar. Porque algo que no sé qué sea, ellos, los papás, están haciendo mal. Porque la depresión de la niña no es más que un reflejo de la enorme suma de errores que los papás muy probablemente estén cometiendo. Entonces hay que definir las causas de la depresión para poderlas atacar en su raíz. Y obviamente ningún antidepresivo ataca en su raíz las causas de ninguna depresión. Son solamente aspirinitas, son solamente como analgésicos. Pero el analgésico, aunque te quite el dolor, no te quita la infección que está causando el dolor de cabeza, de estómago, de lo que sea. Igualmente, el antidepresivo no te quita la depresión. Puede en algunas personas atenuar los síntomas, pero en una niña de 14 años, por favor, es echarla al mundo de las drogas para que dentro de un año o dos tenga que estar tomando dosis de medicamentos que ya la habrán vuelto una paralítica. Claro. Aquí en Canadá, Juan Bosco, yo he visto muchísimos casos de jóvenes, mucha ansiedad, una ansiedad ya patológica, digámoslo en esos términos, con una inseguridad increíble que no pueden hacer absolutamente nada por su propia cuenta, pero noto que las madres son no solamente controladoras, sino que sobreprotectoras también, ¿no? Exacto. Sí, Por eso lo bueno de remarcar eso que usted decía, el trabajo en familia, porque es lo mismo pasa con la atracción hacia el mismo sexo, lo mismo pasa, ¿no? ¿Qué está pasando en los vínculos familiares, en el entorno familiar que lleva a que un hijo reaccione de esa manera? Mira, hay un factor que no he mencionado y que ya desde la época de Viktor Frankl, aquel famoso psicoanalista austriaco que fue a dar a un campo de concentración nazi y que escribe un libro formidable que les recomiendo a todos los papás que me estén escuchando, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. En español así se tradujo, El hombre en búsqueda de sentido o El hombre en búsqueda de significado. Y él habla de lo que ya en aquella época él observaba entre los jóvenes y que ahora yo lo observo de una manera abrumadora. Él lo denominó neurosis noogénica, ¿sí? De nueva génesis quiere decir. ¿Y cuál es la neurosis que yo observo entre los chicos norteamericanos, canadienses, argentinos y mexicanos? Pero sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Observo la absoluta falta de conocimiento de su origen, absoluta falta de conocimiento de su identidad y absoluta falta de conocimiento de su destino.
Dicho de otra manera, no saben para qué nacieron, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, y entonces podríamos decir que su vida es un avance hacia la nada en un universo carente de significado, porque no conocen su identidad, ni su origen, ni su destino. Entonces el problema es filosófico y es teológico, de raíz, y habría que manejar un proceso de conversión a los valores supremos. Vienes de Dios, eres hijo de Dios y tu destino es encontrarte nuevamente con Dios. Pero explicado en términos al alcance de su juventud, de su edad, en términos muy prácticos, ahorita es como si estuviera nada más dando el título de una novela sin entrar en su relato. Pero eso es, a mi juicio, la causa de la mayor parte de las neurosis noogénicas que hoy azotan a los países de economías más avanzadas. Así es. En México los chairos no lo sufren. O sea, la clase populachera, la de la sociedad que llevó al Pejelopochtli al poder, no sufre ese tipo de neurosis. No tienen tiempo para ello. Están en la lucha por la supervivencia. La neurosis noogénica la sufre el chico de las colonias popis, de las lomas, del Pedregal, de los lugares de alto nivel de plusvalía de los bienes raíces. Ahí están los chicos que no saben para qué nacieron, ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni cuál es su destino. Igual que en Canadá. Y no es por el simple hecho de que las familias tengan mucho dinero, sino que es porque esas familias que tienen mucho dinero erróneamente creen que por darle todo a sus hijos ya les solucionaron todos los problemas de la vida, hacen otra cosa el gran problema, que aumentarles esos problemas. El dinero porque aumenta. No les dan una solución. El dinero, y mientras más ceros tengan, más se potencia el problema. Claro. Mientras más y especialmente mientras más poder adquisitivo tenga el chamaco, el problema es mayor. Porque al final, compren lo que compren, así sea un Rolls Royce último modelo o un cohete para ir a la luna solito en un viaje especial que le pueda pagar a Elon Musk. De todas maneras, la depresión va a ser el compañero de su vida, porque ni conoce su origen, ni conoce su identidad, ni conoce su destino, porque nadie en ese planeta realmente nació para tener. Así es. Nacimos para ser. Aquí en Canadá he conocido una familia extraordinaria en cierto sentido, una familia de mucho poder adquisitivo. Y yo al señor le pregunté, el señor debe tener su edad, Juan Bosco, y yo le pregunté cómo educó él a sus hijos, porque sus hijos ahora están todos bien encaminados con su familia, gente que se sacrifica, que no han tenido problemas más de los normales que se encuentra cualquier persona. ¿Sabe lo que me dijo Juan Bosco? Me dijo, yo a mi hijo los crié como si fuésemos la familia más pobre de Canadá. Perfecto. No, hombre, eso es sabio. Eso es sabiduría. Esa es la clave. Esa es sabiduría. Esa es la clave, ¿no? Sí. El no darle a los hijos, el no regalarles, el hacer que ellos lo que tengan, crezcan, que trabajen por eso y darse cuenta de que en realidad lo material, y esto me lo decía una persona que tiene millones y millones de dólares, lo material de todas las cuestiones es lo último en importancia. Así es. Yo critico pero yo muchas familias les digo, a ver, se van a vivir a Canadá, yo les digo, a ver, esperen. Ustedes tienen que darse cuenta que hay elementos de la persona humana mucho más importantes que la cuestión económica. Claro. Cuestiones culturales, espirituales. No pueden negociar y dejar eso de lado a cambio de un mejor pasar económico. Porque va a pasar lo que le pasa a tantas familias que vienen a Canadá, no les pasa todo, pero muchos vienen, terminan perdiendo a su familia, sus matrimonios, sus hijos. Fui a dar una conferencia hace 2 o 3 semanas, Juan Bosco, en Toronto, y una señora que trabaja en grupos parroquiales me dijo, Pablo, aquí nosotros recibimos muchos inmigrantes que vienen de habla hispana. El promedio de matrimonios dura 5 años, me decía esa señora. Se destruyen las familias cuando vienen a Canadá, ¿no? En un ambiente de absoluta permisividad materialista. Y hay que tener mucho cuidado. En esos lugares son los lugares más peligrosos y hay que tener mucho cuidado, especialmente con hijos. Hay padres que dicen, les voy a dar una mejor vida a mis hijos de Canadá. Mire, lo digo viviendo acá. Si ustedes quieren darle una mejor vida a sus hijos, tienen maneras de encontrar el sentido de la vida.
la virtud, la felicidad en el contexto en el que viven, porque si darle una mejor vida a sus hijos significa ir a Canadá y tener más dinero, los van a destruir, como yo lo veo aquí, Sí. lamentablemente, ¿no? Entonces, y ahí se van a exacerbar entonces esos problemas, ¿no? Usted hablaba de los chairos. Allá en México no tienen esos problemas, vienen a Canadá y se van a encontrar con depresión, con ansiedad. De repente, mi hijo allá en México vivía feliz. Muchos padres me dicen eso. En México éramos felices. Nos hemos venido aquí y ahora ya no sabemos qué hacer, ¿no? Porque a veces es bueno, aunque es difícil vivir en necesidad, pero la persona vive con un contacto muy directo con la realidad y eso es bueno, siempre es bueno. Sí. Mira, yo eduqué a todos mis hijos siempre con la psicología del no. Papá, que quiero un helado. No. Papá, que quiero 100 pesos. Gánatelos. Papá, que unos pantalones nuevos. No los necesitas. Papá, que unos zapatos nuevos. No. De cada 8 o 10 cosas que pedían, más de la mitad eran no. Algunas eran probablemente. Y rara vez eran sí, pero cuando realmente era indispensable. Aplicando el principio que va para todos los papás que me estén escuchando y mamás, tanto solteras como casadas, como viudas, como divorciadas, de ambos sexos, es el principio de subsidiariedad, que consiste en lo siguiente: nunca le des a nadie algo que él pueda obtener por sí mismo. Y si no sabe o no puede obtenerlo por sí mismo, enséñalo a obtenerlo con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos. Solamente así podrás educar hijos triunfadores, que aprendan a ganarse la vida desde muy pequeños con sus propios esfuerzos. Bajo la regla de que el cariño es gratis, el amor es gratuito, el amor no se condiciona. Y todo lo material cuesta. Cuesta el pantalón, cuesta el traje, cuesta el paseo, cuesta la bicicleta, cuesta el automóvil. ¿Y a quién le tiene que costar? A aquel al que quieres que lo valore. Y para que los niños valoren lo que las cosas cuestan, les tienen que costar. Entonces no se las des tan fácilmente al menos. Hácelo muy difícil el acceso a los bienes materiales. El acceso a los bienes afectivos es sin límites, es gratis, sin condiciones, incondicionales. es incondicional y gratuito. El acceso a los bienes materiales tiene que ser muy restringido, muy disciplinado y aplicando el principio de subsidiariedad, que ellos aprendan a generarlos por sí mismos. Básicamente. Juan Bosco, una pregunta también que me envió otra persona en estos días y que encaja muy bien aquí con todo esto. Y venía en este sentido. A la mamá le cuesta conectar con esa hija adolescente, porque obviamente que lo ideal es darle amor al hijo, caricias incondicionales, cariño, y cuando la mamá necesite ayuda, el hijo va a ir y va a empezar a ayudar a la mamá sin que tenga que mandar y ordenar, porque hay una conexión. Pero ¿qué pasa cuando la mamá siente que hay como una pared muchas veces con una hija, con un hijo? ¿Cómo sortear ese obstáculo que es real, ante el cual muchos padres hoy en día se enfrentan lamentablemente? Hay una regla fundamental: entrar en intimidad. Intimar. Ser capaces, madre e hija, de conocerse por dentro. Resentimientos, enojos, injusticias, hechos del pasado, hechos del presente que no han podido ser superados, afrentas, humillaciones, sentimientos, emociones, pasiones. Todo tiene que ser ventilado. Eso es entrar en intimidad. Y es la única manera de poder entrar en conocimiento del otro. Esa barrera se llama desconocimiento. Y el desconocimiento surge porque no estructuran tiempo para intimar. Hay tiempo para ver la tele, hay tiempo para ir al mall, hay tiempo para ir a comer a algún restaurante, hay tiempo para ir a algún paseo o algún viaje, hay tiempo para cualquier cosa. Pero ningún papá que yo conozca de entrada, así que venga de la calle a consulta,
No conozco ningún papá que de modo espontáneo y natural tenga una agenda donde diga tiempo de intimidad para mi hijo fulano. No hay. Entonces estoy dando una regla universal fundamental, sobre todo para madres solteras. Intimar con nuestros hijos. Es decir, entrar en interioridades, tanto de ti hacia ella como de ella hacia ti. Si ella no quiere abrirse, ábrete tú. Porque con tu ejemplo, muy probablemente logres que ella se abra. Claro. Y ahí la importancia, por ejemplo, de hacer salidas, caminatas, salir del lugar, del entorno, apagar el televisor, porque obviamente si está el televisor prendido, ¿cuándo va a haber intimidad en una familia? Es un ¿no? secuestrador, ya lo dije. Es un secuestrador. Sí. Así es. Otra pregunta, Juan Bosco, y gracias por esa respuesta que nos dio. Hoy en día que hay tanto que hablan del bullying de aquí, del bullying para allá, campañas contra el bullying, ¿cómo se puede ayudar a un niño cuando está sufriendo alguna especie de acoso, de bullying, de burlas? Muy buena pregunta, y yo lo viví. Yo lo viví desde los 7 años. Y la respuesta que voy a dar, tal vez a algunos los escandalice, pero no hay otra. Hay que aprender a defenderse. Yo aprendí a noquear a mis adversarios. A los que me hacían bullying terminaron arrepentidos de meterse conmigo. No la primera. Obviamente me tardé un par de años en aprender a defenderme. Pero conforme fui aprendiendo, llegué a ser el terror de los que antes me bulleaban. No, con Abascal ni se metan, ¿eh? Me decían el aplanadora, ¿sí? Entonces, Juan Bosco, a los niños que están bulleando, enséñalos a defenderse. Claro. Es que Juan Bosco, de hecho, dentro de la misma psicología, el niño, cuando ve a otro niño que tal vez lo percibe como débil, como la razón que sea, tiende a despreciarlo. Sí, claro. Y entonces, Y lo es un buen mecanismo. Acá decimos en México que lo agarran de su puerquito. ¿Y qué haces Claro. con un puerquito? Pues lo sacrificas, lo desollas y te lo comes. Claro. ¿Sí? Y por eso, por un lado, hay que ver el bullying como una gran oportunidad, como le pasó a usted, para crecer personalmente, Sí. porque después, obviamente que a los 7, 8, 9 años se volvió defensivo, pero eso después en la vida se traslada a otras cosas que le sirven mucho a uno. Tengo que decir un factor que me ayudó muchísimo. En las primeras cartas que yo estaba en un seminario allá en Querétaro, a 300 kilómetros por carretera de la capital donde vivían mis papás, pero les escribía. Y las cartas llegaban a tardar hasta un mes en llegar a sus manos. Pero a la segunda o tercera carta en donde yo le conté lo que me hacían mis compañeros, me dijo, aplica tu derecho a la legítima defensa. Y le pregunté, ¿y eso qué es? Y me contestó, con escenarios diferentes. ¿Sí? Y yo empecé a aplicar, y al aplicar lo que mi papá me decía como tu derecho a la legítima defensa, cambié la historia. Hay una película, voy a ver si logro encontrarla y la subo a la red de los comentarios, en donde aparece una niña, es la primera escena de la película, aparece una niña delgadita, flaquita, que aparentemente está débil, y sus compañeros de la escuela, gordos, altos y poderosos, la empiezan a empujar. Y resulta que la niña sabía karate y se tumbó a los 5. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Claro, porque aquí preguntan qué pasa con una niña. Igual, yo creo que vale lo mismo. Lo mismo, no hay diferencia. Pero el defenderse. Es persona, la persona tiene derecho a la legítima defensa. Claro. ¿Sí? Yo le voy a contar una anécdota, Juan Bosco, también, y que la gente, si quiere escandalizarse, que se escandalice. Yo crecí con 4 hermanas. Todos mis hermanos, los varones, las hermanas. Nosotros viviendo en el campo, imagínese, el campo no perdona, la naturaleza no perdona, sí, como decía usted más temprano. Sí. Y nosotros a nuestras hermanas les enseñábamos, pues, éramos varones bien varones, o sea, nos gustaba pelear y peleábamos entre nosotros, no por cuestiones de riñas, sino que peleábamos de una manera de entrenarnos. Poníamos el cronómetro con mi hermano y era contar
¿Cuántas trompadas? El que daba más trompadas ganaba. Y no había un tipo de enojo después de eso. No, era parte del entrenamiento familiar. Era un deporte. El deporte y los hermanitos todos disfrutaban de la escena, ¿no? Claro. Ahora bien, nosotros les enseñamos a nuestras hermanas a defenderse y resulta que nos enteramos un día de que un varón a una de mis hermanitas la molestaba y mi hermana lo noqueó. Bien Entonces, hecho. claro, la maestra sorprendida, ¿cómo puede ser que la niña, ahora ella es médica, cómo puede ser que la nenita le metió una tan bien puesta que lo noqueó al niño? Ya está, no lo molestó nunca más, ¿no? Además hay que enseñarles a las niñas dónde pegarles a los machos. Mira, hija, yo a mis 8 hijas las eduqué así. Pégales así, pégales acá, no les pegues aquí, pon el brazo de tal manera, pon la rodilla de tal otra, y siempre pégales o en el cuello o en las partes bajas. Y si no puedes, No, finalmente échate a correr. Pero si puedes, destruye a tu enemigo. Tienes todo el derecho de la legítima defensa. Todas pasaron como aves sin mancharse el plumaje, en ambientes muy agresivos. ¿Por qué? Porque en casa aprendieron a defenderse. Aquí en casa aprendieron a defenderse, ¿no? Y uno tiene que tener esa sedumbre, ¿no? Y esa sencillez, pero a su vez tampoco hay que ser tonto. Claro. Y crear hijos fuertes en todo sentido, incluso que sepan encauzar esa agresión, porque uno de los problemas de la educación contemporánea que veo yo en muchos programas de bullying, en definitiva lo que buscan hacer es, o programas contra el bullying, es eliminar ese elemento agresivo del varón o de la niña, cuando en realidad lo que hay que hacer es encauzarlo y potenciarlo en buenas causas. Claro, por supuesto. Y en todo salón de todas las escuelas de todo el planeta siempre habrá el molestón, el machorrón, el prepotente, el autoritario, el hostigador. A ese hay que pararle el alto. Es legítima defensa. Sí. Una última pregunta. Nos han quedado muchísimas. Yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte más adelante, Juan Bosco. Encantado de la vida. Todos los martes estoy a tus órdenes. Una última pregunta le quiero hacer, que muchos papás también me escribieron muy preocupados. La voy a resumir así. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos, y lamentablemente casos me enviaron de 12 años, de 14, de 15, problemas con marihuana, con alcohol y con drogas en general? ¿Qué hace un papá en una situación así? Bueno, volvemos a la regla de los celulares, hacerles inaccesible el poder adquirir droga. Generalmente son niños que tienen poder adquisitivo, ya sea con trueque o con dinero. Entonces, una de las razones por las cuales nuestros hijos no deben tener acceso a cash, a efectivo, a poder adquisitivo, es que en muchísimas ocasiones van a utilizar ese poder de compra para adquirir drogas. Y entonces es hacerles inaccesible el poder adquirirlas es fundamental. Y en un momento dado, yo con una familia que tenía, ya no lo tiene, y el problema, una chica de 15 años, simplemente llegó un momento en que les dije, el caso es tan grave que trae a la policía y que se la lleven presa en la ciudad de Houston, Texas. Y llegó la policía y se la llevó y le metieron un susto de aquellos. La retuvieron de ley 24 horas, pero le entró tal pánico de volver a perder su libertad que juró y perjuró, y ahora ya tiene 18 años, nunca volvió a incurrir, pero vio muy de cerca la pérdida de su libertad. Claro. ¿Sí? Claro. Y fueron los padres quienes la denunciaron. Y la policía entró a la recámara y encontró, creo que hasta 5 gramos de cocaína y como un paquete de 2 kilos de marihuana y cosas por el estilo. O sea, ya acciones criminales. Claro. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, en Canadá y en Estados Unidos, no en México, acá lo último que yo le diría a un papá es llama a la policía. Sí, sería una verdadera ¿no? locura. Pero en países como Canadá o Estados Unidos, que incluso yo conozco varias ciudades bien, Houston, Phoenix, Los Ángeles, Chicago,
Son ciudades en los de donde he pasado mucho tiempo trabajando. Sé que en gran medida la policía sí está interesada en el combate a las adicciones. Ujú, ujú. Sí, ciertamente. Una lección que yo aprendí en el estado de Sonora, en México, ahora en mi último viaje. Ah, Sí, Hermosillo está en Sonora, ¿cierto? sí, Sí, viajé sí. de Hermosillo hacia Obregón y Navojoa, ciudad de Navojoa, y nos pararon 10 veces, más o menos. Había retenes policiales. Y yo, obviamente, extranjero, viajando, me asustaba porque uno no confía ya en la policía en México, escucha Haces tantas bien. cosas. No confíes nunca. Y, y- y los dos muchachos que me iban llevando, ellos me decían, no, no te preocupes, Pablo, estos policías aquí no están para perseguir y controlar la droga, sino que están aquí para asegurarse de que sea el narcotraficante correcto el que vaya por el camino, no el Sí, lento. es verdad, tristemente es verdad. Aquí al narco se le Lamentable. protege, al narco se le protege desde la cúpula presidencial. Así es, así Sí, es. Sí, de hecho, México, obviamente, México se ha convertido en un narcoestado y eso, para alguien que viene de afuera, es muy notorio eso, se sí. nota mucho, ¿no? Y es lamentable realmente porque México es un país con gente maravillosa realmente y con un potencial Y gigantesco. con el peor de los gobiernos de la tierra. Así es. Sí, Preferiría una con una dictadura. casta política corrupta. Sí, preferiría aquí a Vladimir Putin o a Deng Xiaoping, el chino, que al bulto de palacio que tenemos ahora como un tirano que además es, bueno, ¿para qué entramos en un tema que no viene al caso? Sí, sí, sí. Brutal. Bueno, viene el caso en el sentido, y yo en varias de mis conferencias, AMLO quiere a sus hijos ignorantes porque esa es la única manera de conseguirse votantes. Nada Dice, el más tema de la no formación digas personal. AMLO. El nombre correcto es Malo. Manuel Andrés. Manuel Andrés. Él cambió el nombre para que la Ah, gente mire, no le eso no lo dijera Malo, sabía. pero su acta de nacimiento original dice Manuel Andrés. Vamos a decirle malo entonces, Malo, sin ningún problema malo ni, sin ningún ni problema, remordimiento. sin El, remordimiento y le queda el- perfecto. el malo de México. Así es. Eh, Tengo otro bueno, libro Juan, sobre el cual me gustaría, no sé si me hicieras una entrevista, que se llama Malo, el destructor de México. Perfil por de un supuesto. sociópata narcisista. Sí, Tengo sí, ya sí. el libro. De hecho, ya que lo tengo aquí presente, lo quiero comprometer a él. Quiero hacerle una entrevista sobre, específicamente para eso, si hemos hablado, quiero sacar algunos puntos de este libro, solo quien se sienta amado puede ser educado. ¿Correcto? También quiero hacerle una entrevista específica solamente para este libro y promocionarlo y así ayudarlo también al respecto. Solo la persona virtuosa Es es feliz, feliz. magnífico. Y también me gustaría hablar de la cuestión política de México, ya que usted también en ese sentido es un gran conocedor. Usted es una persona, yo siempre digo lo siguiente, no es difícil encontrar una persona que sabe más que uno, es fácil encontrar, pero es difícil encontrar a alguien que lo sepa explicar y que lo sepa hacer de una manera tan sencilla como usted lo hace y nos agrada cada vez que conversamos con usted. Así que, Gracias, Pablo, Juan gracias. Bosco, gracias. Otra cosa que si quiere no se vaya después de que termine esta conversación porque voy a ver y quiero hablar con usted la manera de también colaborar Sí, y ayudarlo a distribuir sus libros. magnífico, magnífico. Especialmente que está sufriendo eso con Amazon. Yo lo he vivido en carne propia también. Amazon que me ha censurado, que no me permite, Ah, no, sí, que me Amazon roba. es un déspota. Es un enemigo Enemigo. contra todos nuestros ideales Sí. y yo a la gente le digo, si ustedes pueden comprarle el libro por otro modo directamente al escritor o de una manera que lo beneficie al escritor, háganlo de esa manera, porque Amazon realmente es una compañía que se ha enriquecido a costa del trabajo ajeno, como se dice. Yo le llamo Odiason, no Amazon, Odiason. Así es. Sí. Bueno, Juan Bosco, gracias, nuevamente gracias. Gracias a todos los que han estado escuchando, a todos aquellos que no les hemos respondido sus preguntas. Yo les pido disculpas porque obviamente no hay tiempo para la cantidad de preguntas que hemos recibido. A todos los que han colaborado a lo largo de esta entrevista, gracias. A todos aquellos que puedan colaborar con el doctor Juan Bosco Abascal con libros y de esa manera van a tener elementos valiosísimos para la propia formación, para la propia familia. Por favor, háganlo. Espero yo también a través de nuestra página donde se venden mis libros, tener los libros del doctor Juan Bosco Abascal
para que lleguen a muchos más lugares, a Estados Unidos, a Canadá, a todo México también, y a ver si tenemos la posibilidad de llevarlo a otros países. Y agradecerle, Juan Bosco, nuevamente por su presencia esta tarde, esta noche, aquí en este humilde canal. Magnífico, Pablo. Entonces no nos despedimos, cierras la transmisión, pero quieres conversar unos minutos más conmigo, adelante. Aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, te espero. Hasta la próxima, y prometerles que no va a ser la última, como decía recién, lo voy a entrevistar al doctor. Vamos a continuar con todas las preguntas. Si tienen más preguntas, ya saben el link en mi página para enviar. En el futuro vamos a hablar específicamente acerca de esos 3 libros que ha mencionado, que son en mi consideración libros imperdibles. Los 2 primeros para toda familia, el otro para todo mexicano, realmente para conocer la situación en la cual se vive y qué se puede hacer al respecto. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. Perfecto, Juan Bosco, muchas gracias. Mire, lo que le quería decir es lo siguiente: me gustaría comprarle, si es que tiene la cantidad suficiente, para comprarle 100 ejemplares de cada uno, de los 2. Ajá. Formidable. Sí, los tengo. Ahorita tengo 100 del de Solo la persona virtuosa es feliz. Sí, o la cantidad que tenga, pero sí, al menos del azul tengo 15 ahorita. Pero puedo conseguir los otros 85. Bueno. Ajá. Sí, al menos yo tengo una señora que me ayuda con la distribución de todos mis libros en México. Ella vive en la Ciudad de México y le podría pedir a ella que vaya a encontrarse con usted y ahí se los recoja, se los entrego. Y demás. O se los puedo enviar. Yo tengo un chofer con el que se los puedo enviar. Bueno, porque yo en México me he construido una red de mucha gente que me compra mis libros siempre o pide, y me va a ser muy fácil distribuir, y de paso le ayudo a usted también con los libros. Cuando se me acaben eso, le pido otros libros más. El padre Javier Olivera, no sé, ¿usted lo conoce? Sí. Sí, claro. A él también le voy a empezar a ayudar a distribuir sus libros ahí en México y en Estados Unidos también. Así que me gustaría mucho empezar con 100 y llevar parte de esos a Estados Unidos, mandarlos para y cruzarlos a San Diego y al resto que se quede en la Ciudad de México. Usted después me dice el precio, cuánto sería por los... Ganándole yo un 15%, tal vez un 20%, sería el equivalente a $25 por ejemplar, a 500 pesos. ¿Sí? De cualquiera de los ejemplares, dado ese volumen, ¿no? Yo los doy mucho más caros cuando me lo vendo de uno en uno, pero ya por volumen, pues yo te doy ese precio muy accesible, y tú lo puedes vender o regalarlo, hacer lo que quieras, porque el margen, de precio que lo puedes subir, es más, si lo subes a $40, $50, te lo compran, fácilmente. Sí, yo no quiero subirlo mucho para que la gente lo pueda... Correcto. Lo pueda tener, sea más fácil. Pero, ¿sabe qué? Yo le voy a preguntar a la señora cuánto dinero disponemos en este momento en la Ciudad de México, y ahí calculamos para comprarle, espero que nos alcance para comprar 100 de cada uno. Perfecto, muy bien. Yo ahorita aquí físicamente tengo la columna donde hay 100 ejemplares del libro de Solo la persona virtuosa, y otra pequeña columna donde hay 15 del azul, pero por lo pronto te mando los 100 de Solo la persona virtuosa, y yo consigo los otros en no más de 10 días para que también te los pueda enviar o que pasen por ellos. Perfecto. Lo hacemos en 2 tandas. Vamos a hacer primero los rojos, o sea, primero estos y luego los otros. Sí. En un lapso de 10 días más, ¿correcto? Bueno. Y lo que voy a hacer es, lo voy a anunciar en la página web directamente para que la gente que quiera lo obtenga desde ahora mismo, vaya reservando su ejemplar, así lo aviso y demás. Magnífico. Entonces, ¿cómo quedamos?
tú me contactas con esa persona. Yo salgo a Monterrey el viernes. O sea, el último día que estoy en la Ciudad de México es hasta el jueves. Luego estoy 10 días en Monterrey porque voy al bautismo de mi nieto 23º. Ah, qué bien. Y regreso a México el domingo 26 y estoy toda la semana y ya no salgo. Entonces cuando vuelva de México, perdón, cuando vuelva de Monterrey a Sí. México, ahí coordinamos el 26. El 26 o el lunes 27. 27, el lunes Perfecto. 27 ya coordinamos toda la primer venta. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece bien. ¿Sí? Y usted, si quiere, vaya consiguiéndome en Y cuanto pueda mientras los otros. consigo los otros 85 del azul. Correcto. Perfecto, porque serían 200 por 500. A ver si... No sé si me van a alcanzar para todos. Si yo no sé si ¿Por qué tengo no hacemos en suficiente. esta ocasión? ¿Por qué no me compras los 100 de solo la persona virtuosa? Y tal vez en enero hacemos la otra del azul, Perfecto, ya que te vuelvas a perfecto. capitalizar. Por lo pronto, a mí me darías un enorme beneficio comprándome 100 del rojo el día 27. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí lo vamos, listo, lo hablamos, lo vamos Yo coordinando te pongo en el chat una cuenta de cheques para que me hagas el abono para ahí para transferencia. Sí, sí, transferencia sí. interbancaria. Si necesitas Perfecto. factura, te puedo dar, pero a lo mejor no la necesitas. ¿O si la necesitas? Mejor mándemela si yo cuando declaro impuestos en Canadá no me roban tanto. Mejor mándemela. Te mando Sí. una factura mexicana Sí, sí, no por 100 importa. La ejemplares. mexicana, sí, Es sí, sí. más, entonces serían 115,000 pesos. No, Ujú. serían 50,000 masivas. Serían 57,250 pesos, Sí, ya sí, incluyendo el IVA de la factura. Pero claro. a ti te sirve para O, declarar. sí, sí, sí. Y usted no me puede dar una factura, aunque sea simple, o un comprobante sin Sí, IVA. te puedo dar un comprobante sin IVA con mi membrete Ujú. oficial. Eso está Sí, bien. no tiene una validez fiscal en Canadá, pero sí No, no, no tiene, importa. pero sí Sí, sí, tiene sí. una validez de intercambio Sí, sí, sí. comercial entre tú y yo. Sí, sí. Te doy No, no importa, una no importa factura que no tenga validez fiscal. correcto, Sí, te doy una simplemente factura. para demostrar yo que de dónde salieron los Correcto, libros. muy bien. Así le hacemos. Perfecto. Entonces, el lunes 27 concretamos la enviada y el pago de los 100 ejemplares del libro rojo. Perfecto, Juan Bosco, Perfecto. gracias. Ya quedamos. Nos Pablo, vemos. no sabes qué ayudota me acabas de dar porque ando muy bajo de fondos porque estoy gastando muchísimo en mi enfermedad. Mucho, pero Sí, no sí, sí. tienes idea de Bueno, mire, cuánto. de la manera que pueda ayudar, con gusto, Juan Bosco. Pues es una ayuda de una valía que no te imaginas. Bueno, De veras así quedamos me entonces. Los emocionas 100 libros el muchísimo. 27. Los 100 libros el 27. Sale. Un Adiós, abrazote, amigo. Pablo. Adiós, amigo. Nos vemos. Bye Chao, a ti. chao. Hasta luego. Chao.